Hola amigos, bienvenidos. Hoy voy a explicaros cómo podéis hacer un doble decoupage en unos cuencos de vidrio, de una manera muy sencilla. Para realizarlo he necesitado cuencos de vidrio cristal, servilleta para decoupage con flores, pegamento casero para decoupage y pintura acrílica blanca. Lo primero que he hecho ha sido limpiar el recipiente con alcohol para quitar los restos de grasa y de pegamento que pudieran tener. A continuación lo he secado con papel de cocina. Ahora voy a preparar la servilleta. Lo primero que hago es recortar el contorno decorativo que trae, puesto que en esta ocasión no lo voy a utilizar. Una vez recortado, separo la capa blanca y me quedo con la parte impresa. La pongo del revés y coloco encima el recipiente. Y marco con un lápiz el contorno de la base. Una vez dibujado, lo humedezco con un pincel y un poquito de agua, ya que lo voy a recortar con la mano y me resultará mucho más fácil. A continuación hago lo mismo con cada una de las caras laterales. Pero en esta ocasión ya no marco con el lápiz, lo hago directamente con el agua y el pincel y las recorto con la mano. Ya tengo todas las caras preparadas para pegarlo. Coloco el cuenco boca abajo. Para pegar la servilleta uso pegamento casero, que se hace mezclando cola blanca y agua a partes iguales. Con un pincel plano y suave doy un poco de pegamento por toda la base, dejándolo bien extendido. Coloco el trozo de la servilleta con mucho cuidado, dejando la parte derecha del dibujo hacia el cristal, y con el mismo pincel repaso la superficie para eliminar bolsas y arrugas, comenzando del centro hacia afuera. Hago lo mismo con cada una de las caras. Aplico un poco de pegamento en la parte de abajo de un lateral y voy poniendo la servilleta. Continúo dando cola en el resto de la cara para terminar de colocar el trozo de papel y le paso el pincel para eliminar todas las arrugas. Ahora voy a rematar las esquinas. Doy un poco de cola y pego el papel. Hago lo mismo con las caras restantes. Una vez decoradas todas las caras, aplico una capa de pegamento casero a toda la superficie para que selle mejor y dejo que seque un par de horas. Una vez seca, lijo todos los bordes con una lima de uñas para eliminar el papel que sobra. Una vez eliminado el papel sobrante, lo limpio con papel de cocina para eliminar el polvillo que sale al lijar, puesto que voy a pintar el recipiente. Voy a utilizar pintura acrílica blanca con un acabado un poco brillante. Voy a darle dos manos. Para la primera mano rebajo la pintura con agua. Para la segunda la voy a aplicar según está, ya que me quedará cubierta por completo pero dando un aspecto algo desgastado. Con la pintura blanca se consigue resaltar el dibujo de la servilleta y también hacer el decoupage en la parte exterior del recipiente. Mientras seca, cojo los restos de la servilleta que me ha sobrado y recorto las flores que voy a utilizar para realizar el decoupage de la parte exterior.
Ya tengo todas las flores recortadas. Una vez que el recipiente está bien seco, paso una lija de grano fino para dejarlo lo más liso posible y algo desgastado, sobre todo en los bordes y las esquinas, y lo limpio con papel de cocina. Doy un poco de cola en la zona donde voy a poner la flor. Y la coloco dejando la parte derecha del dibujo hacia afuera, presionando suavemente con los dedos para pegarla. Ahora pongo un trocito de plástico del que usamos en la cocina encima de nuestro dibujo y con un paño voy eliminando las arrugas y las pequeñas burbujas de aire. Voy a decorar la segunda cara. Doy un poco de cola y coloco en esta ocasión varias flores juntas, puesto que son más pequeñas. También le coloco unas hojas verdes para que quede mejor. Presiono con el dedo, coloco el plástico y con el paño elimino burbujas y arrugas. Hacemos lo mismo con el resto de las caras. Una vez decoradas todas las caras, aplicamos cola blanca encima de cada uno de nuestros dibujos y dejamos que seque. Cuando está bien seco, paso la lija por los bordes del dibujo de manera muy suave, dejándolo lo más liso posible, para darle la sensación de estar pintado. Para finalizar, doy con el pincel 2 capas de barniz a base de resina sintética, incolora, ya que no amarillea, realza los colores del dibujo, aporta muchísimo brillo y seca en pocos minutos. Además, me permite limpiarlo con agua. Ya he terminado la decoración de mis cuencos de vidrio. Espero que sea útil y os animéis a hacerlo. Si necesitáis alguna aclaración o queréis preguntar algo, abajo os dejo mi correo. Siempre respondo. Si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros y regalarme un like, que siempre se agradece. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial.